Nadie lo vio venir. La princesa Leonor, al cumplir 18 años y jurar la Constitución española en el Congreso de los Diputados, no solo ha marcado un hito histórico que la posiciona como la primera reina reinante de España desde Isabel II, sino que ha abierto una puerta a los fantasmas del pasado, revelando advertencias que, con inquietante persistencia, trascienden generaciones. Lo que acaba de descubrirse la conecta de una forma sorprendente con su antepasada, Isabel II, y con su abuelo, Juan Carlos I, cambiando completamente la historia que creíamos conocer sobre la corona y lo que significa llevarla en el siglo XXI. La protagonista indiscutible de este relato es la princesa Leonor de Borbón y Ortiz, de 18 años de edad, princesa de Asturias y heredera directa al trono de España. Hija primogénita del rey Felipe VI y la reina Leticia, Leonor no es solo una figura de la realeza, sino una joven en el umbral de un papel fundamental y estrictamente constitucional, marcado por la ejemplaridad y una constante proyección pública. Es relevante porque su destino está entrelazado con la historia de una institución milenaria y con las experiencias de figuras que la precedieron en el trono, especialmente con Isabel II, la última mujer en reinar en España, y con su propio abuelo, el rey Juan Carlos I. El evento central que desencadenó esta inmersión en la historia tuvo lugar el 31 de octubre de 2023. Al alcanzar la mayoría de edad, la princesa Leonor juró la Constitución ante las Cortes Generales, en un gesto solemne que no solo simbolizó su compromiso con la Carta Magna, sino que también la consolidó como la futura jefa del Estado. Este juramento se realizó en el Congreso de los Diputados, un lugar emblemático para la democracia española, bajo la mirada atenta de sus padres, la infanta Sofía, y toda la representación institucional del país. Este acto, si bien protocolario, fue un punto de inflexión, un momento que no solo miraba hacia el futuro, sino que, como ahora veremos, resonaba con los ecos del pasado. La reacción en las redes sociales y en la opinión pública fue masiva, cargada de expectación y simbolismo. La imagen de una joven Leonor, vestida de un impecable traje pantalón blanco, asumiendo su compromiso, inundó las plataformas digitales. Los fans de la monarquía expresaron su apoyo, mientras que los analistas políticos la veían como la representación de una monarquía renovada para los nuevos tiempos, como había prometido su padre, el rey Felipe VI. Inmediatamente, se generaron tendencias que hablaban de un cambio generacional y de la continuidad de la corona, aunque también surgieron voces que no dejaban de recordar las sombras que en el pasado habían puesto en entredicho a la institución. El contraste con reinados anteriores fue un tema recurrente en los debates y comentarios, anticipando una conversación que ahora profundizaremos. Para entender la magnitud de lo que representa la princesa Leonor y las advertencias que su historia hereda, tenemos que retroceder siglos y décadas. Todo comenzó, simbólicamente, el 31 de octubre de 2023, cuando su juramento puso el foco en el relevo generacional de la corona. Pero la historia de la monarquía española nos advierte, con una persistencia inquietante, de un patrón peligroso. Cuando la vida privada de un monarca se convierte en asunto público, la institución empieza a resquebrajarse. La formación de la princesa Leonor, que combina una instrucción militar rigurosa en los 3 ejércitos con una educación internacional de élite en Gales, no solo busca construir una futura jefa del Estado, sino, y esto es crucial, blindarla frente a los errores, las polémicas y las grietas que en el pasado pusieron a la corona en una situación muy comprometida. Y es que Leonor no hereda solo una corona, hereda una historia, con todas sus lecciones. Su compromiso público, su trayectoria académica y su entrenamiento militar son señales claras de una estrategia para asegurar que su reinado esté libre de las turbulencias personales que afectaron a sus predecesores, algo que ahora cobra un sentido mucho más profundo. La figura de Isabel II, quien nació en Madrid en 1830 y falleció en París en 1904, emerge como un espejo inevitable en este relato. Esta mujer, la última reina reinante de España hasta Leonor, llegó al poder siendo apenas una niña, en un país que se encontraba completamente sacudido por las guerras carlistas, las intrigas palaciegas más oscuras y una política extremadamente inestable. Huérfana de padre desde muy pequeña, la joven reina creció en una soledad casi permanente dentro del Palacio Real. Su educación fue deficiente, muy pobre, y su formación intelectual, extremadamente frágil. La periodista e historiadora Sara Olivo señala, de forma rotunda, que recibió una educación muy pobre,
hasta el punto de que cometía faltas de ortografía garrafales. En una época en la que el poder se sostenía también sobre la cultura, el dominio de los idiomas y una sólida preparación política, Isabel II llegó al trono con un bagaje muy limitado para la inmensa magnitud de su tarea, lo que la dejó vulnerable a las manipulaciones de su entorno y a las críticas públicas. Los detalles jugosos de la vida de Isabel II son una advertencia clara para el futuro. A esa fragilidad inicial de su educación y preparación se sumó la ausencia de su madre, María Cristina, quien se instaló en Francia tras contraer matrimonio en secreto con Agustín Fernando Muñoz. Esta decisión dejó a la joven reina completamente rodeada de cortesanos y consejeros cuya lealtad no siempre estaba garantizada. En ese clima de intrigas y desconfianza constante, incluso su primer ministro, Salustiano Olózaga, se vio envuelto en rumores sobre comportamientos inapropiados con la reina, un escándalo que terminó por arruinar su carrera política y demostró la vulnerabilidad de la posición de Isabel II. Su vida personal, desde el principio, fue un campo de batalla político. A los 16 años, Isabel II fue obligada a casarse con su primo, Francisco de Asís de Borbón, en una unión que fue diseñada exclusivamente para asegurar la continuidad dinástica. Sin embargo, este matrimonio fue un fracaso desde el primer momento, y los rumores sobre la intimidad de la pareja, o la falta de ella, comenzaron a circular en la corte y en la prensa europea, alimentando burlas, desprestigio y un sinfín de especulaciones políticas. En ese contexto de enorme presión por asegurar herederos, la intimidad del matrimonio de la reina se convirtió en un problema dolorosamente público. Los rumores sobre los supuestos amantes de Isabel II la acompañaron durante la mayor parte de su reinado. No fueron solo meros cotilleos de la corte, sino un arma política afilada, utilizada tanto dentro como fuera de España para debilitar su autoridad y poner en duda la legitimidad de sus herederos. Entre los nombres que se repitieron con más frecuencia en la prensa de la época y en algunos relatos históricos figuraban figuras prominentes como el general Francisco Serrano, a quien se conocía popularmente como el General Bonito, el aristócrata José Ruiz de Arana, y el capitán de ingenieros Enrique Puigmoltó, a quien incluso se llegó a atribuir la paternidad de Alfonso XII, el hijo y futuro rey de Isabel II. Más allá de la veracidad de estas historias, su difusión masiva dañó gravemente la imagen de la reina y convirtió su vida privada en un asunto completamente público, expuesto a la crítica y al escrutinio más feroz. Pasquines satíricos, artículos de prensa y caricaturas crueles la retrataban como una soberana dominada por sus pasiones, en un país que ya se encontraba profundamente sacudido por constantes crisis políticas y pronunciamientos militares. Las reacciones a la vida de Isabel II, incluso entonces, eran un reflejo de una sociedad compleja. Como señala la periodista e historiadora Sara Olivo, Isabel II tuvo muchos amantes, y el machismo de la época provocó que se mostraran menos comprensivos con ella que con otros reyes de la dinastía borbónica. Los cotilleos sobre su vida privada opacaron aspectos de su personalidad muy desconocidos. Esta atribución subraya cómo la percepción pública estaba sesgada por los prejuicios de género, haciendo que su reinado fuese juzgado con una vara diferente a la de los monarcas masculinos. El impacto de estas historias no solo fue político, sino también personal, forjando una imagen distorsionada de la reina en la memoria colectiva. Pero detrás de la imagen pública construida por la sátira y el escándalo, asomaba una faceta distinta de la reina, marcada por la empatía y la generosidad, como recuerda la periodista Sara Olivo en sus relatos. En una ocasión, durante una visita a un hospicio, a la reina se le cayó un enorme rubí sobre el regazo de un hombre pobre, quien se lo devolvió con honestidad. Ella, sin dudar, le dijo: «Quédatelo, es tuyo». Era, según el relato de Sara Olivo, una mujer con buenas intenciones que, por su torpeza o por no estar bien aconsejada, terminó a menudo obteniendo los peores resultados en su gobierno y en su vida, una víctima de su entorno y de su propia ingenuidad. Las conexiones y triangulaciones en la vida de Isabel II revelan una trama aún más compleja. La reina tampoco encontró refugio en su entorno más cercano. Mantuvo una relación que podríamos describir como normal con su hermana, la infanta María Luisa, hasta que descubrió la amarga verdad. Que ésta y su marido, Antonio de Orleans, duque de Montpensier, estaban conspirando activamente para arrebatarle la corona. Con el beneplácito de su esposa, Montpensier financió pronunciamientos militares, intrigas parlamentarias y campañas de desprestigio feroces contra la reina.
Entre ellos, apoyó movimientos clave como los que acabarían llevando al general Prim al centro de la escena política española, desestabilizando aún más la corona. Sara Olivo subraya la distancia entre aquella monarquía y la actual, afirmando que cuesta creer que hoy una hermana de la heredera, como la infanta Sofía, pudiera protagonizar algo parecido contra la princesa de Asturias, lo que marca un cambio significativo en la ética y las dinámicas familiares de la realeza. Expertos como Sara Olivo, periodista e historiadora, ofrecen una perspectiva crucial sobre la sucesión de Leonor. Para ella, el acceso de la princesa al trono de España va mucho más allá de una simple cuestión dinástica. La historiadora destaca que Leonor será la primera reina desde Isabel II, aunque una antepasada directa suya, Isabel I de Castilla, ya ocupó con acento agudo el trono de Castilla y tuvo un peso decisivo en la historia de España. Supone un hito histórico muy importante. Además, Olivo enfatiza que este evento consolida el principio de igualdad en la corona tras 200 años, aunque la Constitución todavía mantiene la preferencia masculina en el orden sucesorio, un detalle que no ha pasado desapercibido. Su análisis añade un nivel de profundidad que va más allá del cotilleo, anclando el futuro de Leonor en el largo tapiz de la historia española. El impacto en la carrera de Isabel II fue, en última instancia, su destronamiento. Su reinado, plagado de escándalos personales y crisis políticas, terminó abruptamente con la Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa, un levantamiento militar con apoyo civil que estalló en septiembre de ese año y provocó su exilio a Francia. De manera similar, aunque en un contexto muy diferente, la vida privada de Juan Carlos I, abuelo de Leonor, también terminó por cruzarse con su destino público, erosionando su imagen y afectando el legado de su reinado. Las relaciones sentimentales, las investigaciones sobre su patrimonio y los escándalos mediáticos fueron minando su figura hasta desembocar en su salida de España en 2020, un eco de aquel exilio de Isabel II que no ha pasado desapercibido. Los precedentes históricos son claves para entender el presente de la corona. La escritora Sara Olivo recuerda que, cuando nació la joven Leonor, ya se sabía que sería heredera, aunque la ley sálica no había sido derogada formalmente ni la Constitución modificada. Las guerras carlistas, añade la historiadora, tuvieron su origen precisamente en la disputa entre Isabel II y su tío, el infante don Carlos, que reclamaba el trono por la supuesta prevalencia legal del varón sobre la primogénita de Fernando VII. Sara Olivo lanza una reflexión contundente al apuntar que de haberse aplicado ese criterio en tiempos de Juan Carlos I, la corona habría correspondido a la infanta Elena. Es un melón que pocos se han atrevido a abrir, pero sobre el que se ha teorizado, revelando una vulnerabilidad que la Constitución moderna aún no ha resuelto del todo, y que resalta la singularidad del camino de Leonor. Ahora bien, aquí es donde la cosa se complica para los historiadores y la opinión pública. Porque en el caso de Isabel II, lo que decían sus críticos sobre su vida privada y lo que realmente ocurría en la intimidad del palacio a menudo difería, o al menos, estaba distorsionado por intereses políticos. Las versiones encontradas no eran tanto de ella versus sus amantes, sino de la propaganda política versus la realidad humana de una reina joven y mal aconsejada. Mientras algunos la retrataban como una libertina, otros, como Sara Olivo, resaltaban su generosidad y buenas intenciones. Para Juan Carlos I, la narrativa oficial de la transición chocó drásticamente con las revelaciones posteriores sobre su patrimonio y relaciones. Y las dos versiones, si bien no se negaban mutuamente, sí convivían en una tensión constante, mostrando una clara inconsistencia entre la imagen pública y la realidad privada. Si estos dramas históricos de Isabel II o Juan Carlos I ocurrieran hoy, las redes sociales explotarían. En la época de Isabel II, los pasquines y las caricaturas eran el equivalente a los memes y los hilos de Twitter, propagando rumores y descontento a la velocidad que permitía la imprenta. El escrutinio era ya feroz, y los bandos se formaban en tertulias y periódicos. Si el general bonito fuera tendencia en Twitter, el hashtag los amantes de Isabel sería viral, con análisis de cada gesto, cada aparición, cada comentario. Las teorías virales más populares sobre la paternidad de Alfonso XII generarían debates interminables. Y para el caso de Juan Carlos I, ya vimos cómo las redes amplificaron cada revelación, cada detalle sobre su patrimonio y sus relaciones. Los hashtags #Juan Carlos Escapado o #Monarquía en Crisis marcaron una era.
La amplificación del chismorreo político y personal es la gran diferencia, pero la esencia del drama se mantiene. ¿Qué podría pasar ahora con la princesa Leonor? Es la gran pregunta, y su formación es la clave. La Casa Real, consciente de los fantasmas del pasado, ha diseñado una trayectoria vital para Leonor que busca precisamente blindarla frente a los errores y polémicas. Su preparación, que incluye la instrucción militar en los 3 ejércitos y una educación internacional, no solo busca construir una futura jefa del Estado competente, sino también protegerla de las grietas que en el pasado pusieron a la corona en entredicho. La ejemplaridad y la proyección pública son los pilares sobre los que se está cimentando su futuro, una estrategia clara para que su vida privada no se convierta en una debilidad institucional, como ocurrió con sus antepasados. Su juventud, combinada con este riguroso entrenamiento, es la esperanza de una monarquía más estable. Para entender bien el mundo de la futura reina, hay que conocer su círculo y su trayectoria. El círculo íntimo de Isabel II, como hemos visto, era un nido de intrigas. Una madre ausente, un marido impuesto y una hermana conspiradora con el duque de Montpensier. Su entorno era su mayor debilidad. Juan Carlos I, el rey emérito, también se vio rodeado de figuras controvertidas, como el financiero Mario Conde, que no solo influyeron en su entorno, sino que terminaron afectando a la imagen de la institución, según Sara Olivo. En contraste, el círculo de la princesa Leonor está estrechamente controlado por sus padres, los reyes Felipe VI y Leticia, y su hermana, la infanta Sofía, con quien mantiene una relación normal y sin los dramas familiares de antaño. Su entorno, gestionado con una meticulosidad extrema, busca precisamente evitar las debilidades del pasado, proyectando una imagen de cohesión y discreción. La trayectoria reciente de la princesa Leonor es una declaración de intenciones. Desde hace meses, su vida ha estado dedicada por completo a su formación. Tras completar el bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales, ha iniciado su instrucción militar en la Academia General Militar de Zaragoza, para después continuar en la Escuela Naval de Marín y en la Academia General del Aire de San Javier. Todo este camino no es casualidad. Es un plan estratégico para dotarla de una preparación integral y una imagen de servicio y compromiso. Sus apariciones públicas, como la reciente celebración de la Pascua Militar 2026 en el Palacio Real de Madrid, la muestran cada vez más madura y consciente de su papel. Esta constante construcción de su figura pública es un intento de evitar que las polémicas menores o los cambios de imagen se conviertan en distracciones, o peor aún, en escándalos, como los que marcaron a otras monarcas. Actualización de última hora. Mientras preparamos este vídeo, la princesa Leonor continúa su formación militar, cumpliendo con un estricto calendario de estudios y prácticas. Se ha confirmado que su avance en las diferentes academias es satisfactorio, y sus apariciones públicas son cuidadosamente seleccionadas, siempre bajo el amparo de la institución y sin dejar espacio a la improvisación. La Casa Real mantiene un hermetismo controlado sobre los detalles de su vida personal, precisamente para proteger su privacidad y evitar la repetición de los errores del pasado. La situación, en su caso, evoluciona minuto a minuto en términos de preparación, pero no de escándalos, lo que ya es una victoria en sí misma. En los próximos días y años, estaremos muy atentos a la evolución de la princesa Leonor. Se espera que complete su formación militar y universitaria, consolidando su perfil como la futura jefa del Estado. Sus próximas apariciones públicas serán escrutadas, no solo por su vestimenta o sus gestos, sino por cómo afianza su papel institucional. También se espera que, a medida que gane experiencia, comience a asumir más responsabilidades, quizás interviniendo en actos oficiales o pronunciando discursos que demuestren su preparación. Este tipo de historias, las de la monarquía, suelen tener varias capas, y lo que sabemos ahora es solo el inicio de un reinado que se presenta con el enorme desafío de aprender de la historia para construir un futuro sólido para la corona española. Recapitulemos todo este drama histórico y sus resonancias en el presente. La princesa Leonor, al jurar la Constitución, no solo ha marcado un hito para su reinado, sino que ha invocado las advertencias del pasado, desde los escándalos privados que minaron a Isabel II hasta las controversias que llevaron al exilio a su abuelo, Juan Carlos I. La historia de la corona nos recuerda una y otra vez que la vida privada de los monarcas se convierte rápidamente en un asunto público con un poder devastador. Su estricta formación y el blindaje que se le ha impuesto son la respuesta a estos fantasmas.
Esta historia está lejos de terminar, y en las próximas décadas seguro que veremos cómo Leonor navega entre las expectativas y las lecciones del pasado. Al final, la vida de las personalidades públicas, sean reyes o celebrities, siempre nos recuerda que detrás del glamour, de las alfombras rojas y de las fotos perfectas, están las mismas complejidades, secretos y dramas que todos enfrentamos. Solo que con millones de ojos encima. Nosotros nos encargamos de investigar, verificar y contarte los detalles que otros no te cuentan. Si este nivel de análisis te gusta, suscríbete al canal. Somos tu fuente de confianza para todo lo relacionado con famosos y celebrities.